Bienvenidos, me llamo Enriqueta del Ángel Hernández, trabajo en el bachillerato de la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bien, como podrán observar, vamos a trabajar sobre el tema de los polígonos y en especial de los polígonos regulares. Para ello, trabajaremos sobre la siguiente presentación. Este tema está dentro de la medición y la matemática de los triángulos, cuyo fundamento es la trigonometría. Tenemos el bloque 1, aplicaciones de la geometría, y es el objetivo conocer los fundamentos básicos de la geometría euclidiana, partiendo de conocimientos tan elementales para asociar los elementos de los polígonos regulares por medio de la resolución de problemas. Ok. Entonces hablamos de los polígonos regulares. El objetivo del tema identifica y relaciona las propiedades de los polígonos regulares para resolver ejercicios y o problemas de forma analítica y gráfica a través de materiales físicos y digitales. ¿Pero qué es un polígono? Bien, un polígono es la porción del plano limitada por un número cualquiera de líneas rectas. La palabra polígono proviene del griego poli, que significa muchos, y gonos, que significa ángulo. Por lo tanto, podemos decir que es un trazo que contiene muchos ángulos. Entonces, dentro de los polígonos se usa una notación. En este caso tenemos la notación polígono A, B, C, D, F, que están marcando los vértices de este polígono. Si estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, estaremos hablando de un hexágono. También la notación puede ser hexágono A, B, C, D, F, o dibujar el hexágono y marcar los vértices. Ahora, un polígono regular tiene todos sus lados y ángulos iguales, porque por tener sus lados iguales se llama equilátero, y por tener sus ángulos iguales se llama equiángulos. O sea, no solamente tenemos triángulos equiláteros, también tenemos otros polígonos. Por ejemplo, un pentágono es equilátero si tiene lados iguales y será un equiángulo si tiene ángulos iguales. Bien, los polígonos, ya como vimos, procede del vocablo griego, poli, y gonos, que significa muchos ángulos. Es una porción de plano Dentro de sus elementos podemos observar que tiene lados, ángulo interno, ángulo externo, apotema, centro, diagonal, perímetro, radio y vértice. Ahora, pueden ser regulares o irregulares, que ya lo habíamos hablado y que en este momento trabajaremos sobre los regulares. Ahora, ¿cómo puedo analizar los polígonos regulares? Bien, el polígono de menor lados es el triángulo. Este triángulo, como sabemos, tiene pues 3 lados. N es el número de lados. Ahora, ¿cuántas diagonales se pueden trazar a partir de uno solo de sus vértices? Bien, una diagonal es la línea que va de un vértice a otro, pero siempre y cuando estos vértices no sean consecutivos. Por lo tanto, podemos decir que si voy de A hacia B, no sería una diagonal, sería un lado. Entonces, en este caso, si quiero trazar diagonales, me doy cuenta que no puedo trazar ninguna. Entonces, las diagonales para el triángulo tiene 0 diagonales a partir de un vértice.
La notación que estaremos trabajando ahí será la de D minúscula. Ahora, diagonales totales. Pues si vimos que no podemos trazar ninguna a partir de un vértice, entonces las totales, que es D mayúscula, es 0. El número de triángulos que observamos, en este caso, observamos un solo triángulo. Sabemos que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo deben sumar 180 grados. En este caso, sumatoria de ángulos interiores es igual a 180 grados. La medida de un ángulo interior se obtiene dividiendo la sumatoria de sus ángulos interiores entre el número de lados que tiene. En este caso, 180 entre 3, que es el número de lados del triángulo, nos da que en este caso tenemos una medida de 60 grados como ángulo interior. El siguiente polígono es el cuadrado. Veamos el cuadrado. Para el cuadrado, a partir de un vértice, puedo trazar una diagonal hacia C. Entonces, ¿cuántas diagonales puedo tener a partir de un vértice? Puedo tener solamente una. Ahora, el total de diagonales, en este caso, el total de diagonales que yo puedo tener, también puedo decir lo siguiente, que también puedo trazar una diagonal aquí así. Entonces, las diagonales totales para el cuadrado son 2. Cuando tú trazas las diagonales a partir de un solo vértice, observa que se forman 2 triángulos. Entonces, triángulos tiene 2. Si cada triángulo, sus ángulos interiores suman 180 y tengo 2 triángulos, entonces la sumatoria me va a dar 360. Si divido entre el número de lados, un ángulo interior de un cuadrado mide 90 grados, tal como observamos en este lado. Bien, proseguimos. ¿Y qué pasa ahora si hablamos de un pentágono? Bien, después del cuadrado tenemos el pentágono. Si analizamos el pentágono y consideramos el vértice A, de A a C puedo tener una diagonal, de A hacia D otra diagonal, y como podrás observar, a partir del vértice, solamente de un solo vértice se pueden trazar 2 diagonales. El total de diagonales lo podemos visualizar aquí. Vayan contando. Si tomo ahora el vértice B, puedo trazar otra diagonal hacia acá y otra diagonal hacia acá. Ya llevaríamos 4. Ahora, si me voy hacia C, puedo trazar esta otra diagonal aquí así, y el total de diagonales, entonces serían, ¿cuántas diagonales serían? Pues serían 5, ¿sale? Entonces, el número de diagonales totales son 5. ¿Cuántos triángulos se forman a partir de trazar las diagonales a partir de un solo vértice? Se forma 1, 2 y 3 triángulos. Se forman 3 triángulos. Y si cada triángulo suma 180 grados, por 3 me da 540 grados, dividido entre 5, un ángulo interior de un pentágono regular mide 108 grados. Y así podemos ir analizando. Ahora, veamos ya la situación de forma más completa. Para todos los pentágonos regulares se cumple esta situación. Para los hexágonos también tendrán diagonales a partir de un vértice, diagonales totales. Bien, aquí ya tenemos un cuadro comparativo del triángulo, cuadrado, pentágono y hexágono. Tenemos el comportamiento en los lados, ve, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, y va a ir aumentando una unidad. Ahora, las diagonales a partir de un vértice en un triángulo es 0, en el cuadrado es 1, en el pentágono son 2, en el hexágono son 3. Ve observando el comportamiento. ¿Qué modelo matemático puedo usar para calcular las diagonales a partir de un solo vértice? Porque imagínate que te piden trabajar con un polígono de 30 lados y estar haciendo nuestro cuadro sería complicado. Entonces, el número de lados son 3. Si al número de lados es 3 y le resto 3, me va a dar las diagonales a partir de un vértice y se cumple. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3. Le restas 3, te da 0. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4 y le restas 3, te da 1. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5 y le restas 3, te da 2. Ese sería el modelo matemático para determinar cuántas diagonales hay a partir de un vértice. Ahora, las diagonales totales, ¿cómo podríamos calcular las diagonales totales? Para las diagonales totales, lo que nosotros podemos observar, mira, para el triángulo es 0, para el cuadrado son 2, para el pentágono son 5,
y para el hexágono son 9. Entonces, de 0 a 2 hay diferencia de 2, pero de 2 a 5 hay 3 y de 5 a 9 hay 4. Entonces, para el hectágono, ve observando, aquí sumaste 2, después sumaste 3, después sumaste 4. Para el hectágono tendrás que sumar 5, entonces tendrá diagonales totales 9 y 5, 14. ¿Cómo las sacas? A las diagonales, a partir de un vértice, las multiplicas por 2, ¿sale? Entonces, aquí yo diría las diagonales, aquí me dio 1, ¿sale? Y por 2 me darían 2, ¿sale? Pero también tenemos que dividir. ¿Por qué? Porque las diagonales, como veíamos en el pentágono, se repiten, ¿sale? Hay diagonales que se repiten. Ven el pentágono, conforme estábamos haciendo nosotros el cálculo, hay algunas que se repiten. Por ejemplo, aquí teníamos una, aquí tenemos 2, ¿sale? Pero si analizo, por ejemplo, si voy de aquí, voy hacia acá, perdón, no se puede hacer, voy hacia este lado y voy hacia este otro, y después tengo esta otra diagonal, ahí estarían las 5, pero algunas se repiten. Bien, el número de triángulos. Aquí te observa, el número de triángulos, tengo aquí un triángulo. ¿Cómo puedo sacar este 1? Al número de lados le resto ahora 2 y me va a dar un triángulo. Para el cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4 y le resto 2, me va a dar 2. Para el pentágono, tengo 5 lados y le resto 2, me va a dar 3. Entonces, si hablo de un decágono, ¿cuántos números de triángulos se forman si trazas diagonales a partir de un vértice? Serían 10 menos 2, serían 8 triángulos los que tendríamos ahí. Ahora, la sumatoria de ángulos interiores, ve observando, va incrementando 180, 360, 540 y 720. Y va a ir aumentando conforme tenga más lados. Este lo sacamos multiplicando los triángulos que tenga por 180. ¿Sí? Entonces ya lo podemos deducir. Por ejemplo, el hexágono tiene 4 triángulos por 180, 720. Y dividimos entre cada ángulo, entre el número de lados que tiene. Si tiene 6, serían 720. Entre 6 me da 120. Este es el ángulo interior para un hexágono. Proseguimos con una conclusión que tenemos acá, observando el comportamiento, y tenemos estas fórmulas que las podemos deducir a partir de observar el comportamiento. Las diagonales a partir de un vértice, hay que saber que desde el triángulo se incrementa una unidad, lo que quiere decir que el triángulo se cuenta como 0, el cuadrado como 1, el pentágono como 2 y así sucesivamente. Este análisis del cuadrado me permite determinar que las diagonales es número de lados menos 3, como ya lo habíamos analizado. Ahora aquí tenemos también las diagonales totales, como tenemos ese comportamiento que tenemos en el cuadro comparativo. Importante ese cuadro comparativo, y después el número de triángulos, como los determinamos, la suma de ángulos interiores, tenemos toda esta conclusión aquí, después de haber hecho ese análisis de comportamiento, para generalizarlo hacia todos los polígonos que tenemos. Por tu atención, gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.